Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso de Ajolotec Academy. Mi nombre es Mariam Delgado y este es el tercer capítulo de Teoría de la Computación. Y bueno, en este capítulo veremos las operaciones entre los lenguajes. La primera operación que tenemos es la unión. Entonces, la unión entre el lenguaje 1 y el lenguaje 2 va a ser igual a cualquier palabra X, tal que X pertenece a L1 o X pertenece a L2. Esto quiere decir que con que X pertenezca a alguno de los dos lenguajes va a formar parte de la unión. Como vemos aquí tenemos al lenguaje 1 y luego tenemos aquí al lenguaje 2. Entonces, al momento de realizar esta unión, vamos a traernos, por así decirlo, todas las palabras del lenguaje 2 y todas las palabras del lenguaje 1, evitando las palabras que estén repetidas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra 1-0, tanto en el lenguaje 1 como en el lenguaje 2, y acá solamente lo escribimos una vez. Es importante mencionar que no es necesario enfocarnos en el orden en el que los escribimos. Aquí yo realmente los escribí así, solamente como para ir desde las que tienen menor longitud hasta las que tienen mayor longitud. Y bueno, las propiedades de la unión son que es una operación cerrada. Esto quiere decir que el lenguaje que nos dé como resultado va a estar definido sobre los mismos alfabetos de L1 y de L2. Es asociativa, como podemos ver aquí, es lo mismo realizar la unión de L1 y L2 y a esto unirlo con el lenguaje 3 que hacerlo de esta forma. Es conmutativa, esto quiere decir que L1 unión L2 va a ser igual a L2 unión con L1. También cualquier lenguaje unido con el elemento neutro siempre va a ser igual al mismo lenguaje y cualquier lenguaje unido con el mismo va a ser igual a ese mismo lenguaje. La siguiente operación que tenemos es la intersección. La intersección como tal es igual a cualquier palabra X tal que X pertenece al lenguaje 1 y X pertenece al lenguaje 2. Esto quiere decir que X debe pertenecer a ambos lenguajes para poder formar parte de la intersección de estos. Por ejemplo, aquí tenemos los mismos lenguajes de las diapositivas pasadas y podemos ver que la palabra 1-0 es la única que pertenece tanto al lenguaje 1 como al lenguaje 2. Por lo tanto, es la única que pertenece a su intersección. La intersección también tiene propiedades. Es una operación cerrada, es asociativa, es conmutativa. Aquí lo que cambia es que el elemento neutro en intersección con un lenguaje siempre va a ser igual al elemento neutro. Y cualquier lenguaje en intersección con el mismo siempre va a ser igual a ese mismo lenguaje. Otra operación que tenemos es la concatenación. La concatenación del lenguaje 1 con el lenguaje 2 siempre va a ser igual a toda palabra XY, tal que X pertenece a L1 y Y pertenece a L2. Entonces, si tenemos el lenguaje 1 mostrado en pantalla y el lenguaje 2, al concatenar el lenguaje 1 con el lenguaje 2, vamos a obtener todas las palabras que se pueden formar con cada una de las palabras de L1 concatenadas con cada una de las palabras de L2. En este caso tenemos, por ejemplo, el 10 concatenado con el 1, luego el 10 concatenado con el 0, el 10 concatenado con este 10, el 10 concatenado con este 0, 1 y así sucesivamente hasta terminar todas las combinaciones posibles que se pueden hacer entre una palabra y la otra, tomando en cuenta el orden, claro está, ya que aquí estamos indicando que queremos el lenguaje 1 primero y luego el lenguaje 2. Por lo tanto, va primero el 10 y luego va el 1, y así con todas las palabras. La concatenación tiene ciertas propiedades. Es una operación cerrada, igual que lo habíamos visto en las operaciones pasadas. Es asociativa. El elemento neutro concatenado con cualquier lenguaje siempre va a ser igual al mismo lenguaje y no es conmutativa. Esto quiere decir que el lenguaje 1 concatenado con el lenguaje 2 siempre va a ser diferente al lenguaje 2 concatenado con el lenguaje 1, ya que como les mencionaba anteriormente, el orden cambia y por lo tanto las palabras formadas son diferentes. Otra operación que tenemos es la potencia. La potencia iésima de un lenguaje es igual a la concatenación y veces del lenguaje con él mismo. Entonces, teniendo este lenguaje conformado por las palabras 0 y 1, al ponerle una potencia de 2, estamos indicando que este 0 y 1 se va a concatenar con el mismo dos veces y se van a formar estas palabras. Primero el 0 lo concatenamos con este 0, luego este con este 1 y obtenemos estas dos palabras, y luego este 1 con este 0 y este 1 con este 1 y obtenemos esas otras dos palabras. La única propiedad que tiene la potencia es que cualquier lenguaje elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual al lenguaje lambda. Esto quiere decir que la única palabra que va a tener es la palabra vacía. Otra de las operaciones que se pueden realizar sobre los lenguajes es la clausura o cierre de Kleene.
Como podemos ver aquí, se representa igual con un asterisco como superíndice, y aquí esto quiere decir que queremos todas las palabras que se pueden formar con este lenguaje desde la potencia 0 hasta la potencia infinita. Por ejemplo, aquí teniendo este lenguaje que está conformado por 0 y por 1, al momento de aplicarle un cierre de Kleene, indicamos que queremos desde la potencia 0, que en este caso es la palabra vacía, la potencia 1, la potencia 2 y así sucesivamente hasta llegar a la potencia infinita. La clausura positiva también es otra operación sobre los lenguajes. Entonces, al momento de aplicarle una clausura positiva a un lenguaje, queremos indicar que necesitamos todas las potencias desde el 1 hasta el infinito. Otra de las operaciones que tenemos es la reflexión. La reflexión se representa con un -1 como superíndice. Si recuerdan, en la primera clase vimos la reflexión de las palabras, que como tal era escribir las palabras de una manera invertida, por así decirlo. Pues acá, al momento de realizarle una reflexión a un lenguaje, estamos hablando de todas estas palabras originales del lenguaje, pero invertidas. Entonces, si tenemos el lenguaje conformado por estas palabras, al momento de realizarle la reflexión, tenemos 1, 0, 1, 1, que es esta palabra al revés, y así con todas las palabras. Otra operación que tenemos es el complemento de un lenguaje. Al referirnos al complemento de un lenguaje, hablamos del lenguaje universal. En este caso podemos ver que el lenguaje universal es el cierre de Kleene del alfabeto, que era lo que vimos en la clase pasada, menos el lenguaje del que estemos hablando. Y esto siempre va a ser igual a toda palabra X, tal que X pertenece al lenguaje universal y X no pertenece al lenguaje. Para poderlo entender de una manera más visual, tenemos aquí un ejemplo. En esta imagen podemos ver que el alfabeto va a ser igual a los símbolos 0 y 1, y de aquí vamos a poder formar todas nuestras palabras. Aquí tenemos el cierre de Kleene de este alfabeto. Con el cierre de Kleene nos referimos a todas las palabras que se pueden formar a partir de él, desde la potencia 0 hasta la potencia infinita. Entonces, este cierre de Kleene del alfabeto es todo este círculo morado. Y este está compuesto por el lenguaje con el que estemos trabajando y el complemento del lenguaje. Entonces, como podemos ver, el complemento de un lenguaje siempre va a ser igual a lo que se encuentra en el lenguaje universal, pero que no se encuentra en este lenguaje. Como vemos aquí, por ejemplo, este lenguaje solamente tiene las cadenas que tienen una longitud de 2, solamente tiene esas. Y entonces, todo lo que se encuentre en este lenguaje universal, pero que no se encuentre aquí, o sea, que no tenga una longitud de 2, va a estar automáticamente en el complemento del lenguaje. Como podemos ver aquí, solamente puse ciertas cadenas, pero es obvio que aquí las cadenas serían infinitas, porque tenemos desde la potencia 0 hasta la potencia infinita, no tomando en cuenta la potencia de 2, ya que la potencia de 2 se encuentra en este lenguaje. Y aquí tenemos las propiedades del complemento. El complemento de un lenguaje universal siempre va a ser igual a vacío, porque si regresamos acá, el lenguaje universal como tal es todo este círculo morado, es el todo por completo. Así que afuera de él no hay absolutamente nada, por lo tanto es vacío. Ahora, el complemento de un lenguaje siempre va a ser igual al mismo lenguaje. Y aquí, todo lenguaje en intersección con su complemento va a ser igual a vacío. Como podemos ver acá, tenemos el lenguaje y tenemos su complemento, pero no hay nada que pertenezca tanto al lenguaje como al complemento. Y todo lenguaje en unión con su complemento va a ser igual al lenguaje universal. Como podemos ver acá, está todo el lenguaje, todo su complemento, y todo esto es el lenguaje universal. Y bueno, esto sería todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente.